Los mitos esconden verdades y la historia los intereses de quien la cuenta. Hoy descubrimos los secretos que intentaron ser borrados por las arenas del tiempo. Sean bienvenidos testigos del oculto y prepárense para conocer la historia apócrifa. La Ilíada y la Odisea, escritas por Homero en el siglo VIII a.C., son la piedra fundamental de la literatura griega, balanceándose entre el mito y la realidad, relatando el final de la guerra de Troya y el retorno de Odiseo a su patria respectivamente. Y digo que son tanto mitológicos como históricos, porque así fueron tomados a lo largo del tiempo. Durante siglos se debatió si existió Troya realmente, hasta que finalmente habría sido descubierta, y dejo el interrogante para responderlo más adelante en el video. Habría sido descubierta en la provincia de Çanakkale, en las costas de Turquía, en 1865, en las prospecciones del arqueólogo maltés Frank Albert, siendo luego desenterradas por el alemán Heinrich Schliemann en 1871. Lo que le dio peso a la hipótesis que siempre se defendió en Grecia de que la guerra de Troya fue un hecho histórico. Una guerra surgida tras el rapto de Helena, reina de Esparta, por París, príncipe troyano, tras una visita diplomática. Una excusa que le vino bastante bien a Menelao, rey de Esparta, y a toda la región del Mediterráneo para atacar, ya que por su ubicación estratégica, Troya era un puerto de paso que unía el Mediterráneo tanto con el Mar Rojo como con el Mar Negro, por lo que si querías comerciar siempre tenías que pagar tributo. Sin embargo, esta historia se une a los mitos griegos, partiendo por las bodas del rey Peleo, padre de Aquiles, con la ninfa Tetis, un casamiento que unió mortales con dioses, y por eso fueron invitados todos los dioses del panteón griego, salvo Eris, la diosa de la discordia. Lógicamente, para evitar que arme algún quilombo en el casamiento o traiga mal augurio a la pareja. Una decisión desafortunada, ya que como venganza, Eris entregó un regalo en la boda, un regalo con un único destinatario, Calisti, una manzana dorada dirigida a la más bella, lo que generó una disputa entre Afrodita, diosa del amor, Hera, esposa de Zeus y reina de los cielos, y Atena, diosa de la guerra y la sabiduría. Y como ningún dios quería involucrarse, acordaron que sea un mortal quien decida qué diosa era merecedora de esa manzana, eligiendo al príncipe Paris de Troya como mediador. Las diosas astutas intentaron convencerle. Atena le ofreció gloria, siendo recordado eternamente como un gran conquistador en batalla. Hera le ofreció abundancia, otorgándole la mayor riqueza que jamás podría imaginar, pero Afrodita le ofreció el mejor don, el amor de Helena, la mujer más hermosa del mundo, ganándose así la manzana dorada. Sin embargo, este sería un amor que traería la desgracia a su pueblo, ya que ni Atena ni Hera se quedarían impávidas, permitiendo que Afrodita disfrute su triunfo. Por lo que no solo se enfrentaron aqueos y troyanos, sino que la guerra también involucró a los dioses del Olimpo. Y quizá haya notado que en ningún momento nombré a los griegos. Y es que si bien la historia toca a los dioses olímpicos y sus mitos, estas son leyendas muy anteriores a Homero. Según la arqueología oficial, la guerra de Troya habría ocurrido durante la Edad de Bronce por el 1200 a.C., más de 400 años antes de que sean registradas por Homero. Una historia que le llegó por tradición oral, traída por los descendientes de los pueblos micénicos. Una civilización que se habría asentado en la península griega por el 1700 a.C., desplazándose hacia el sur en una época donde las temperaturas del norte habrían bajado bruscamente y la tierra se volvió árida. Y esto podría deberse al evento de aridificación del kiloaño 4.2, uno de los sucesos climáticos más severos del Holoceno, que comenzó
por el año 2200 a.C. y afectó prácticamente a todo el planeta, provocando la caída de grandes imperios como el Antiguo Egipto y la cultura acadia en Mesopotamia. Esta tradición oral traída del norte y la dificultad que genera a los historiadores y geólogos cuadrar en un mapa los sucesos de la Ilíada y sobre todo la Odisea, los 10 años que le tomó a Odiseo regresar a su Ítaca natal. 10 años para recorrer simplemente esta distancia, siendo además marineros experimentados y conocedores supuestos del Mediterráneo. Y las descripciones de las islas que visita, que no cuadran con la geografía conocida, llevaron a Felice Vinci, ingeniero y historiador, a teorizar y escribir este libro, Homero en el Báltico, situando la guerra de Troya y el viaje de Odiseo en tierras vikingas y no en el Mediterráneo. Una historia que, si bien parece descabellada en un principio, sobre todo por lo arraigada que tenemos esta historia en nuestra cultura, cuando empezamos a desmenuzar los cantos homéricos, descubriremos que tiene bastante lógica. Y comencemos hablando del mar Mediterráneo. Este se encuentra entre los paralelos 30 y 45 norte, ubicándose en zonas templadas a subtropicales, teniendo un clima similar al de Buenos Aires, el norte de México o Australia, para que se den una idea los que no son de ahí. Y si bien, claro, en Grecia hace frío en invierno, es muy extraño que Homero describa el bosque de Dodona como el de fríos inviernos, y leamos frases como: de la suerte que Zeus tiende en el cielo el purpúreo arcoiris como señal de una guerra o de un invierno tan frío que obliga a suspender las labores del campo y entristece a los rebaños. Y de hecho, ¿dónde vemos una especie de arcoiris púrpura? Sino en las luces del norte, las auroras boreales. O incluso leemos como Néstor, uno de los héroes que pelearon en Troya, se abrigó el pecho con la túnica, calzó los nítidos pies en hermosas sandalias y abrochó un manto purpúreo doble, amplio y adornado con lanosa felpa. Incluso vemos como en varias pinturas se le representaba a Aquiles con el pelo rubio y de piel pálida, al igual que Helena, a quien se describe como pelirroja. Descripciones más propias de la gente del norte, ¿no? Siendo históricamente los habitantes del Mediterráneo de piel trigueña y curtida por el sol y de cabello oscuro. No digo que no pueda pasar o que no haya rubios, sino que era algo un poco más raro. E incluso se nos habla de los barcos que tenían el mástil desmontable, propio de barcos vikingos. Y podemos citar momentos como cuando Odiseo no logra detectar por dónde nace o se pone el sol, algo más propio del sol de medianoche, los momentos del año en que en las tierras cercanas al polo no se oculta el sol en el horizonte y viven noches soleadas. Pero claro, estas son solo especulaciones y licencias artísticas. Vamos a lo concreto y partamos por las tumbas micénicas, donde se encontraron adornos creados con piedras de ámbar, algo más propio de las tierras del Báltico. Y si bien dije en un principio que está aceptado que las ruinas de Çanakkale en Turquía sean la Troya histórica, el resto de ubicaciones descriptas, tanto en la Ilíada como en la Odisea, no corresponden con la geografía del Mediterráneo. Y acá es cuando nos centramos en Toija, un pequeño pueblo en las costas de Finlandia, donde justamente se encontraron ruinas de la Edad de Bronce. Curioso, ¿no? Troya, Toija, se parecen, ¿verdad? Pero esto no es solo una cuestión etimológica. Ahora centrémonos en Odiseo y en su regreso a Ítaca, un lugar que, si bien existe actualmente, no corresponde con la descripción de Homero, quien habla de una isla rocosa, donde además encontraríamos la roca del cuervo, una especie de hito ceremonial en el bosque de cedros. Lo curioso es que, siguiendo la teoría de Felice Vinci,
encontramos en la isla danesa de Lyon, a quien señala como la Ítaca homérica, encontramos el Dolmen de Klokkesten, un centro ritual ubicado en un bosque, y recordemos que el cuervo es un animal sagrado atribuido al dios nórdico Odín. Todo empieza a encajar, ¿verdad? De hecho, si comparamos los viajes, la distancia entre Toille y Lío es mayor a la de la Troya turca hasta la actual Ítaca, ¿lo ven? Y acá viene un punto interesante. Los historiadores y geólogos que estudian los mitos homéricos no logran ubicar Ogygia en el mar, la isla de la ninfa Circe, pero existe cierto consenso de que podría estar en el mar Atlántico. Dígame entonces qué ruta tiene más lógica, que Odiseo equivoque el rumbo y termine cruzando todo el mar Mediterráneo, o que simplemente se confunda entre estos dos estrechos bastante similares e ingrese antes entre la actual Malmö y Copenhague y salga a la mar abierta. Bajo esta premisa es que Felice Vinci sitúa a la perdida isla de Ogygia en las actuales Islas Feroe, coincidiendo así las desventuras de Odiseo al intentar recuperar su rumbo y toparse con las islas de Eolia, las islas del dios del viento, con las actuales islas escocesas de Shetland, famosas por sus fuertes ventiscas. E incluso en la Odisea se habla de un fuerte remolino, más propio de los fenómenos que ocurren en las aguas del mar Báltico, conocidas como Maelstrom. Como ven, todo encaja mejor en la hipótesis del Báltico. Incluso los griegos conocían a Finlandia como Eningia o Enia, un nombre que podríamos traducir como la tierra de Eneas. Lo que nos lleva a la Eneida, una especie de spin-off de las historias de Homero, donde se nos habla de Eneas y su tripulación, sobrevivientes troyanos de la guerra que se habían embarcado al Mediterráneo durante el asedio a Troya, llegando así a la península itálica, subiendo por el río Tíber y sentando las bases donde sus descendientes fundarían la ciudad de Roma. Una historia escrita por Virgilio en el siglo I a.C., como continuación de la Ilíada y la Odisea de Homero, escritas 700 años antes, que si bien suele tomarse como una historia, al igual que sus predecesoras, que vaga entre lo histórico y lo mitológico, hay otros que simplemente creen que fue un encargo del emperador Augusto para glorificar su imperio y darle un origen mitológico a Roma. Más allá de esto, existe otra ciudad muy importante en Europa cuyo origen es totalmente incierto y su historia está envuelta por el misterio y lo esotérico, y me refiero, claro, a París. Y no exagero al decir que su origen es desconocido. Actualmente se desconoce la raíz de su nombre y se cree que se debe al antiguo pueblo celta de los Parisi, que habitaron en la costa del río Sena por el 259 a.C., aunque hay otros que la relacionan con un antiguo culto a la diosa Isis, siendo que los templos en el antiguo Egipto eran nombrados como Par, y por lo tanto el templo de Isis sería Par Isis o París, siendo que se encontraron varias reminiscencias al culto de Isis en esas tierras, incluidas estatuas de la diosa encontradas en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Y de hecho, miren el escudo de París en la época napoleónica, que hace ahí la diosa Isis. Lo curioso es que tanto el escudo antiguo como el actual muestran un barco griego surcando el mar, siendo su lema Fluctuat nec mergitur, navega sin ser nunca sumergida. Extraño siendo que París es una ciudad mediterránea. ¿Por qué muestran entonces ese barco? Que de hecho, el actual parece más un barco vikingo que uno griego, ¿no?
siendo simétrico y de una sola vela. Y respecto al lema de la ciudad, no se les hace más propio de una ciudad como Troya, una potencia marítima que además ostentaba unas murallas indestructibles, que requirieron del engaño del caballo de Troya para que los invasores aqueos logren ingresar a la ciudad. Navega sin ser nunca sumergida. La ciudad de París, o quizá de Paris, el mismo nombre del príncipe troyano. Siendo que además, si seguimos el río Sena, alcanzamos la ciudad de Troyes. ¿Puede todo esto ser casual? Troyes, una ciudad que a lo largo de esta serie tendrá una importancia crucial, pero esto es tema de unos futuros videos. Surcar el río Sena, un camino más lógico si es que la embarcación de Eneas llegó navegando desde el norte, ¿no? Aunque quizá, y sin cuestionar la historia oficial, los sobrevivientes troyanos se separaron en Italia y algunos siguieron el Mediterráneo hasta Francia, siendo Roma más antigua. Y lo que también es más antiguo, siendo justos, y quizá choque con esta teoría, es la mitología griega respecto a la vikinga. Pero sí se sabe que las Edas nórdicas, la recopilación de los mitos del norte, son, al igual que la Ilíada, la novelización de mitos más antiguos transmitidos de forma oral. Lo que nos lleva al punto más interesante de este video, y que no encontrarán en otro lado, ni siquiera en las tesis de Felice Vinci, y es la similitud entre Ragnarok, el apocalipsis de la mitología nórdica, y la guerra de Troya. Y partamos por la ciudad del Mediterráneo, que se vanagloriaba de tener unas murallas inquebrantables, y esto gracias a que fueron construidas por los dioses Apolo y Poseidón como castigo de Zeus, lo mismo que se contaba de las murallas de Asgard, la tierra de los dioses Aesir, que habrían sido construidas por un gigante cantero. Y en ambos casos, los constructores fueron engañados, no recibiendo el pago por su trabajo, quedando el último, sin el sol, una posible referencia a Apolo, la luna y la mano de la diosa Freya, quien también comparte ciertos aspectos con Afrodita, siendo la diosa del amor, pero también con Helena de Troya, siendo Freya también la diosa de la guerra y la muerte, y Helena en parte responsable de una guerra que involucró incluso a los dioses. Una guerra que se repite en el Ragnarok y el ocaso de los dioses de los mitos nórdicos, una especie de apocalipsis que enfrenta a dos bandos formados por dioses inmortales, y que causará la destrucción de Asgard, al igual que ocurre con Troya, y de la que solo quedarán un puñado de sobrevivientes que buscarán un nuevo lugar donde repoblar la tierra, algo similar al mito de Eneas. Interesante, ¿verdad? Como cierre de este primer episodio, quiero dejarles una curiosidad. Destaqué que aquel gigante que levantó las murallas de Asgard era un cantero. Y saben, así como París es una ciudad mediterránea, que en su escudo tiene una referencia al mar, una ciudad a la que se accede por el cauce de un río, lo mismo que ocurre con Roma. Existe otra nación, en este caso mediterránea, muy relacionada con el mar, a la que se accede por un río, y que así como si seguimos el cauce del río Sena alejándonos de París, encontramos Troyes, si seguimos el cauce del río Tíber y nos alejamos de Roma, llegamos a San Marino, la república más antigua del mundo, y que, pese a lo que su nombre sugiere, es una república mediterránea. ¿Y cuál es la curiosidad? Que se llama San Marino en honor a Marino Diácono, el cantero, que llegó a esa región escapando de la política anticristiana del emperador romano Diocleciano. Curioso, ¿no? Ambos eran canteros. ¿Y saben quiénes más son canteros? Y se desconoce su origen. La sociedad secreta de los canteros libres, o en francés, los francmasones. Una pequeña curiosidad que deja la intriga abierta para el próximo episodio. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.